Buenas tardes a todas y a todos los hermanos que se encuentran presentes en el Centro de Estudios Teosóficos Guadalajara. Agradecemos la presencia de todas y todos los hermanos que están conectados en estos momentos a través del Zoom y a todas y a todos aquellos que visualizarán esta videoconferencia en nuestra página de Facebook y en nuestro canal de YouTube. El día de hoy, continuando con los estudios del curso del cuerpo causal y el ego, en esta segunda sesión nos corresponde estudiar el capítulo 5, denominado Los Reinos de Vida. Si el tiempo nos lo permite, también podremos analizar el capítulo 6, denominado Anexión de los átomos permanentes en la tríada superior. Y si nos queda un poco más de tiempo, también podremos analizar el capítulo 7, denominado Anexión de los átomos permanentes en la tríada inferior. Voy a dar inicio con la lectura y voy a ir explicando poco a poco estos diagramas para aquellos que nos acompañan por primera vez, y subsecuentemente voy a conceder también el uso de la palabra para todos los hermanas y hermanos que están a través del Zoom, para que también nos puedan apoyar con la lectura. Dice así: los reinos de vida. La segunda emanación o gran oleada de vida procedente del segundo logos o segunda persona de la Trinidad desciende a la materia vivificada por el tercer logos o tercera persona de la Trinidad. La segunda persona de la Trinidad toma forma así, no solo de la materia virgen o improductiva, sino de la materia ya animada por la vida de la tercera persona. Tanto la vida como la materia la cubren como vestimenta. Es así exacta la afirmación que encarna del Espíritu Santo y de la Virgen María. Es la misma persona, el Espíritu Santo en la tradición católica y la Virgen María es la misma persona, es la tercera persona de la Trinidad, lo cual es el verdadero significado de este importante párrafo del credo cristiano. Ya lo vimos anteriores, incluso en el de Teosofía, que existen tres emanaciones, tres manifestaciones del sistema solar, del logos. La primera imagen del tercer acto, como acabamos de decir, del Espíritu Santo, de Isis, de Brahma, y crea lo que acabamos de leer del logo solar y todos los planos cada uno precisamente el Dios enlazado. En otro diagrama vemos precisamente estas tres emanaciones madre, Isis, dice como la evolución material, es una sinergia entre la energía y la materia. La segunda emanación que procede de esta Santísima Trinidad es el Hijo, es Horus, es Vishnu, y esto se expresa a través de un proceso, primero involutivo y después evolutivo de vida-proceso. Y ahí se crean los 7 reinos de vida que vamos a estudiar el día de hoy, y a esto se le conoce como la evolución biológica. Después, la tercera emanación, que emerge del aspecto padre, es un proceso, una relación espíritu-alma, en que las mónadas se expresan primeramente como almas grupales, después se individualizan y por último regresan a la fuente de origen. Este se denomina la evolución espiritual y se lleva a cabo a través de los 7 rayos. Estos diagramas
visualícenlo muy bien porque nos van a servir por la siguiente información que vamos a ir escuchando. Dice así: lenta y gradualmente, esta irresistible corriente de vida fluye a través de los diversos planos y reinos, permaneciendo en cada uno de ellos un periodo igual en duración a la total encarnación de una cadena planetaria que comprende muchos millones de años. Se abre una cita, una nota, dice: una cadena planetaria consta de 7 globos de materia de varios grados, alrededor de cuyos globos pasa 7 veces completa la corriente de vidas evolucionantes. ¿Qué significa? Que estos 7 reinos, el primero de ellos es el reino elemental de la mente superior, el segundo reino es el reino de la esencia elemental de la mente inferior, el tercer reino es el reino de la esencia elemental que se manifiesta en el plano emocional. Aquí empieza el primer reino, aquí el segundo reino, aquí el tercer reino. El cuarto reino es el del reino mineral, el siguiente reino es el vegetal, el siguiente es el animal y el siguiente reino es el humano. Ok, entonces lo que nos está diciendo aquí, que estas oleadas de vida del segundo aspecto de la creación, el aspecto hijo, el aspecto crístico, Vishnu, permanece precisamente en cada uno de estos reinos por un periodo igual al total de una encarnación de una cadena planetaria. ¿Qué es una cadena planetaria? Ya lo hemos visto anteriormente en otros cursos. Una cadena planetaria, como se dice aquí, es el conjunto de 7 planetas, que estos planetas son los logos planetarios, los seres los que nosotros encarnamos, evolucionamos. Estos planetas, cada uno, si se fijan, están en planos y cada uno se va materializando en planos más densos hasta que inicia en el globo A, B, C, D. Y luego viene un proceso evolutivo de esos mismos planetas, E, F y G. Entonces, la primera cadena, nosotros ya pasamos por esa primera cadena. En esa primera cadena, nosotros fuimos minerales, en la siguiente cadena fuimos vegetales, en la siguiente animales y en esta humanos. Algunos nos individualizamos desde la cadena lunar, pero la mayor parte de la humanidad se individualizó en la cadena terrestre. Estas cadenas son oleadas de vida donde, como aquí vimos, en esta cadena terrestre, que es la que estamos aquí, son 7 planetas y en esos 7 planetas pasa 7 veces esas oleadas de vida. Ahorita estamos en el globo D, que es el globo del plano físico. Entonces, en esa cadena terrestre se van recorriendo esos reinos conforme vamos evolucionando. O sea, en esta cadena terrestre, la meta de la cadena terrestre es que nosotros pasemos al siguiente reino, el reino espiritual. Y así sucesivamente, el primer reino elemental que está en la mente superior, va a pasar en la siguiente cadena a ser parte del segundo reino que está en el plano mental inferior. El siguiente reino, que es el reino que está en el plano astral de la esencia elemental, va a pasar al siguiente reino, que es el mineral, y el mineral al vegetal, el vegetal al animal, el animal al humano. Entonces, así por eso nos dice que esta oleada de vida pasa toda una cadena. Entonces, nosotros tenemos toda esta cadena, o sea, estamos ya en este planeta, tenemos todavía, nos restan 3 planetas más para pasar al siguiente reino. En esta cadena va a haber los periodos que se llaman de juicio final, donde se va a hacer la separación. Aquellos que no pasaron al siguiente reino, al reino espiritual, pues van a ser otra vez humanos rezagados. Igual los animales y todos los reinos tienen sus rezagados que vuelven a repetir por millones de años la experiencia de su reino por no haber pasado al siguiente. ¿Hasta aquí hay alguna duda, mis hermanos? Lidia, Elías, Sonia. Todo bien, hermano, gracias. Lidia. Es que me quedé pensando un poco en los reprobados. Sí, ¿verdad? Ay, sí, pero bueno, espero no reprobas. ¿Y tú, Elías? Nada más una pregunta, Omar. Por ejemplo, esos reprobados, si se supone que los que sí pasen se van a la siguiente cadena,
¿los reprobados se vuelven a quedar aquí en esta cadena o se van a otras cadenas, a otros sistemas solares? No, se supone que la corriente de vida, o sea, lo que pasa es que la oleada pasa por los planetas, o sea, no es que se queden en el planeta anterior, van a manifestarse en el siguiente planeta, la siguiente cadena, precisamente en el nivel en el que se quedaron. Ah, ya. Y Por eso eso son, explicaría, por ejemplo, por qué ahorita tenemos gente que es completamente primitiva y gente que está un poquitito más evolucionada. sí, lo que pasa es que los más evolucionados, los maestros ascendidos y todos los grandes iniciados, la mayoría se individualizaron en la cadena lunar, en, Ah, ya. en la cuarta ronda, cuarta y Ujú. quinta ronda, pero mucha de la humanidad se ha individualizado en esta cadena terrestre. Hasta que hace 18 millones de años, que fue cuando vino la jerarquía, se cierran las puertas de la individualización y a partir de ese momento ya no se individualizaron los animales, porque se estaban individualizando muchos animales. Entonces tuvo que hacer un proceso de espera, porque ya había muchos humanos encarnados y muchos desencarnados, habían muchas almas animales, habían ya individualizado y por eso se decidió esperar hasta el final de esta cuarta ronda, que cada ronda, repetimos, es 7 vueltas alrededor de un planeta. Ahorita estamos en la cuarta cadena, en la cuarta ronda, que es este cuarto planeta. Entonces, al finalizar esta cuarta ronda va a haber una separación también. Ah, Bueno, ok, pero ya lo entendí. Muchas gracias, Omar. ok. Muy bien, entonces estamos hablando de los reinos de vida y cómo estas oleadas, estas manifestaciones pasan precisamente por estos planos. Ok. Bueno, dice que en los diversos estados de este descenso, estamos hablando de la vida de la segunda emanación, recibe diversos nombres. En conjunto se la llama frecuentemente esencia monádica, aunque este término está más bien limitado a la porción revestida únicamente de la materia atómica de los distintos planos. Se le dio originalmente este nombre porque llegó a ser adecuado para proporcionar átomos permanentes a las mónadas. Cuando esta vida anima materia de los subplanos inferiores de cada plano, es decir, todos los que están por debajo del atómico, que se componen de materia molecular, se le llama esencia elemental. Estamos hablando aquí de la esencia, de la primera esencia elemental. Este nombre se ha tomado de los escritos de los ocultistas medievales, quienes lo aplicaron a la materia de que estaban compuestos los cuerpos de los espíritus de la naturaleza, pues llamaban a estos elementales dividiéndolos en clases pertenecientes a los elementos de fuego, aire, agua y tierra. Ojo, la esencia elemental están en el plano, la primera está en el plano mental superior, la segunda está en el plano mental inferior y la tercera está en el plano astral o emocional. Pero aquí puede generar alguna confusión porque muchas personas le llaman elementales a los espíritus de la naturaleza. Esta confusión viene desde los ocultistas medievales, que a los de la tierra se les denominaba gnomos, a los del agua se le llamaba ondinas, a los del fuego salamandras y a los del aire sílfides. Entonces, ahí es donde ha habido cierta confusión porque esta esencia elemental, repetimos, la primera de ellas, este primer reino, está en el plano mental superior, aquí. La primera esencia elemental está aquí en el plano mental superior, la segunda está en el plano mental inferior y el tercer reino es la esencia elemental del plano astral. Entonces, no hay que confundir espíritus de la naturaleza con la esencia elemental, que en efecto cada plano tiene un elemento característico. El plano físico, la tierra; el astral, el agua; el mental, el fuego; el intuicional, el aire; el átmico, el éter; el monádico, el akash; y el adio divino, el mar de fuego. Ese es su elemento característico, pero en realidad ya vimos que cada plano tiene 7 subplanos y son 7 subestados de materia: sólido, líquido, gaseoso, etérico, superetérico, subatómico y atómico. Por eso ahorita nos habla precisamente de los niveles atómicos.
aquí nos dice precisamente cuando esta vida anima materia de los subplanos. Entonces aquí estamos hablando de los 6 subplanos inferiores, ya lo repito, sólido, líquido, gaseoso, etérico, superetérico, subatómico y atómico. Dice, es decir, todos los que están por debajo del atómico, que se componen de materia molecular, se le llama esencia elemental. Ok. Dice, cuando la emanación u oleada de vida que en evos, o sea, en tiempos anteriores, en evos anteriores, ha terminado su evolución descendente por el plano búdico, baja al nivel más elevado del plano mental. Estamos hablando cómo viene el descenso de esa oleada de vida. Anima grandes masas de materia atómica mental. En esta su condición más simple, no combina los átomos en moléculas a fin de crear un cuerpo para sí, sino que en virtud de su atracción les aplica una inmensa fuerza compresora. Podemos imaginar que esta fuerza, al llegar por primera vez en su descenso a este plano, no está adaptada a las vibraciones del mismo y es incapaz de responder a ellas. Durante el Evo es ese periodo que pasa esa esencia, que permanecerá en ese nivel. Su evolución consistirá en adaptarse a vibrar en todos los grados posibles allí, para que en un momento dado pueda animar y utilizar cualquier combinación de la materia de dicho plano. Durante este prolongado periodo de evolución habrá experimentado todas las combinaciones posibles de la materia de los 3 niveles. Los 3 niveles se refiere a los 3 niveles del plano mental superior o causal. Estos niveles se denominan arrupa o sin forma. Estos 3 niveles son los 3 subplanos, que sería el atómico, subatómico y superetérico del plano mental. Estos 3 niveles del plano mental superior se denominan también causales. Pero al terminar el tiempo vuelve al subplano atómico, no como era antes naturalmente, sino trayendo latentes en sí todos los poderes que ha adquirido. ¿Qué significa esto? Que el subplano atómico, lo vamos a ver más adelante en la siguiente lección, es donde se guarda toda la información de cada reino, de cada ser. Precisamente por eso se denominan átomos permanentes. Se dice que la oleada de vida, después de reunir la materia del plano causal, combina entonces lo que en estos niveles corresponde a sustancias y con estas construye formas que ella habita. Esto se llama el primer reino elemental, ya lo dijimos, el que está en los 3 subplanos superiores del plano mental, el primer reino elemental. Como estamos tratando de la esencia monádica en su arco descendente, el progreso para ella significa descenso a la materia en vez de ascenso. Está descendiendo hacia los planos superiores, como en el caso del hombre. Para nosotros sí significa evolución. Para estos, esencia elemental es un proceso involutivo. Por lo tanto, esta esencia, aún en el plano causal, no está más evolucionada que nosotros. Pero tal vez sería más correcto decir que está menos involucionada, por cuanto la evolución de la misma en el sentido estricto del término aún no ha comenzado. El primer reino elemental consta de 7 subdivisiones, la más elevada de las cuales corresponde al primer subplano. La segunda, tercera y cuarta corresponden al segundo subplano. La quinta, sexta y séptima corresponden al tercero. O sea, que esta esencia elemental del plano mental superior tiene 7 subdivisiones o 7 tipos de clases. Así como los minerales, los vegetales, los animales y los humanos estamos también divididos en 7 subdivisiones, 7 razas, subrazas. Igual, este reino elemental, este primer reino elemental, se subdivide también en 7. Pero vean, el primero solamente está en el primer subplano. La segunda, tercera y cuarta están en el segundo subplano y la quinta, la sexta y la séptima están en el tercer subplano. Dice, después de evolucionar a través de diferentes formas durante un completo periodo de cadena, que ya lo vimos, en dicho reino, la oleada de vida que constantemente presiona hacia abajo se identifica con estas formas a tal punto que en vez de ocuparlas y abandonarlas periódicamente,
está en condición de retenerlas permanentemente y hacerlas parte de sí misma. Al llegar a este estado puede proceder a ocupar temporalmente formas en un nivel todavía más bajo. Entonces, ya que este primer reino elemental pasó por toda la cadena, por esas 7 subdivisiones, ya es donde viene, dice, en consecuencia, la oleada de vida toma formas en los subplanos mentales inferiores, o rupa en sánscrito, que significa forma, del plano mental, y entonces es conocida como el segundo reino elemental. Ojo, esta esencia ya lo dijimos, cada reino tarda una cadena en estar evolucionando en su plano respectivo. De una cadena a otra no se pasa un reino a otro, o sea, se tiene que esperar toda la cadena para pasar al siguiente. Entonces, aquí ya nos está explicando que esa primera reino elemental, en la siguiente cadena, ya se va a manifestar como el segundo reino elemental. El estudiante debe tener en cuenta que la vida animante reside en el nivel mental superior o causal, mientras que los vehículos por medio de los cuales se manifiesta se encuentran en el plano mental inferior. Aquí nos está diciendo precisamente esa clasificación de los 2 reinos, el que está en la mente superior, que es el primero, el segundo reino en el plano mental inferior. Se nos dice que el segundo reino elemental consta de 7 subdivisiones, la más elevada de las cuales corresponde al 4º subplano, la segunda y la tercera subdivisión corresponden al 5º, y la 4ª y la 5ª al 6º, la 6ª y la 7ª al 7º. Dice que para mayor claridad damos la siguiente tabla de las subdivisiones de los reinos elementales primero y segundo. Ok, entonces ya hemos dicho que cada plano tiene 7 subplanos o 7 estados de materia: sólido, líquido, gaseoso, etérico, superetérico, subatómico y atómico. El plano mental está subdividido en 2. Plano mental superior o se denomina plano causal, aunque forme parte del mismo plano mental, se denomina plano mental superior o porción superior o causal. Y la segunda porción, la más inferior, se conoce como el plano mental o la porción mental inferior. Entonces, ya dijimos que la primera esencia elemental o el primer reino está aquí, en el subplano atómico, subatómico y superetérico. Este primer reino elemental de la mente superior, la primera clasificación solamente está en el subplano atómico, pero las clasificaciones 2, 3 y 4 están en el subplano número 2, denominado subatómico. Y la clasificación de este primer reino elemental, la clasificación 5, 6 y 7 están en el subplano 3, denominado superetérico. Bueno, y entonces el segundo reino, el reino elemental de la mente inferior, tiene su sede, tiene su campo de acción en los subplanos 4, 5, 6 y 7. En el subplano 4, denominado etérico, está la primera de las clasificaciones de ese segundo reino. En el siguiente plano, que es el gaseoso, está la clasificación 2 y 3. En el líquido o subplano sexto del plano mental inferior está la clasificación 4 y 5. Y en el subplano 7, que sería el sólido, están las clasificaciones 6 y 7. Entonces vean cómo, por ejemplo, la primera esencia elemental, hay algo muy característico, tanto en la primera, el primer reino, que es y el segundo, que es
Si se fijan, los más destacados, los más adelantados de ese reino, que son los de la primera clasificación, ellos están en el plano atómico. Pero en los siguientes niveles, si se fijan, aquí en el primer reino son múltiples de 3. O sea, hay tres tipos de esencia en un subplano, que sería el 2. Es igual, en el subplano 3 hay 3 tipos de esencia. Y en el segundo reino, vean, igual, los más destacados, esos seres los más destacados, los pensamientos concretos, porque están en el nivel 4, pero solamente está ahí los más destacados. En el 5, 6 y 7, vean, aquí son múltiplos de 2. Estos seres nosotros los construimos. Estos seres con nuestros pensamientos abstractos, depende del tipo de pensamientos que hagamos, estamos construyendo estos seres. Y si tenemos pensamientos concretos, estamos construyendo estos seres. O sea, nosotros somos los creadores de estos seres. Nosotros y todos los seres que estamos aquí, los seres pensantes. Bueno, ¿hay alguna duda respecto de esta tabla de estos primeros reinos? El reino elemental primero y segundo, mis hermanos, Elías, Lidia. Sí, perdón, Omar. No entendí esto último que dijiste. ¿Qué? De que nosotros somos los responsables de crear. Sí, nosotros los generamos. O sea, nosotros los moldeamos con nuestros pensamientos. Al nosotros pensar, estamos creando y utilizando esta esencia elemental. O sea, nosotros los estamos ayudando a su involución, porque todavía no es evolución, porque ellos tienen que pasar por los siguientes reinos, el mineral, el vegetal. Pero nosotros, al pensar, los estamos ayudando a involucionar, a manifestarse. Se dice que esos son nuestros verdaderos hijos, nuestros pensamientos. Entonces nosotros con cada pensamiento, si tenemos pensamientos de nivel 1, ahí estamos moldeando esta materia. Si tenemos pensamientos de este nivel 2, estamos utilizando esa materia. Si tenemos pensamientos de este subplano, nosotros con cada pensamiento estamos nosotros moldeando estos reinos. Por eso, fíjense nada más la importancia de la teosofía y de las ciencias ocultas. A nosotros trabajar con estos temas, estamos trabajando y estamos utilizando y estamos ayudando a este primer reino elemental. La ciencia concreta y el pensamiento ordinario del ser humano manipula a la esencia del segundo reino. No sé si queda comprendido, Lidia. Sí, Omar, muchísimas gracias. Entonces, quiere decir que cada vez que pensamos, utilizamos esta materia elemental, y es por eso que los que son visionarios, los que tienen la capacidad de visión, pueden ver hasta de qué color son nuestros pensamientos. Así es, porque en realidad nuestro karma es que estos seres primero los creamos y luego se vuelcan sobre nosotros. Si son bendiciones, regresan pensamientos benéficos, y si son maldiciones, pues regresan y se impactan sobre nosotros. Por eso decía Buda, ni tus peores enemigos te pueden dañar más como tus propios pensamientos. O sea, estos seres los creamos. Y tenemos pensamientos de alto nivel, pues vienen como bendiciones, y todos los malos pensamientos vienen como maldiciones sobre nosotros. De ahí la importancia del poder del pensamiento. Elías y Sonia, ¿tienen alguna duda al respecto de la clasificación del reino elemental primero y segundo? No, Omar, muchas gracias. Estoy digiriendo toda esta información, es muy interesante, pero ahorita todavía duda en sí, no. Gracias. Gracias. ¿Tú, Elías? ¿Todo bien? Bueno. Ok, pueden utilizar también el chat si tienen alguna duda, ahí pueden en la ventana del chat pueden expresar alguna duda. Bueno, dice, una vez leída esta tablita,
que después de pasar un periodo de cadenas en este estado, la constante presión hacia abajo produce la repetición del proceso. Una vez más, la vida se ha identificado con sus formas y ha tomado su residencia en los niveles del mental inferior. Una vez que ya pasó esa oleada de vida por ese segundo reino, dice, luego toma formas de materia astral y se convierte en el tercer reino elemental. Como vimos en las obras que anteceden, el cuerpo causal y el cuerpo astral, perdón, y en el cuerpo mental, las esencias elementales, tanto mental, que son dos, la mental son en la primera y segunda que acabamos de ver, como la astral, aquí lo que es tu pregunta, Lidia, están estrechamente vinculadas al hombre y entran en gran medida en la composición de sus vehículos. ¿Qué es lo que llaman los clarividentes el aura? El ser humano tiene un cuerpo físico denso y después se habla de una aura etérica. Bueno, es precisamente materia del plano etérico, pero luego se habla de un aura emocional. Este cuerpo emocional, esta aura emocional es esa esencia que nosotros hemos construido con el tercer reino. Pero luego viene una aura, este es el ser humano, este es el aura emocional constituida con el tercer reino, que es el reino elemental, astral o emocional, y luego construimos un cuerpo físico, un cuerpo mental, perdón, inferior, y lo construimos con la esencia del segundo reino, el que acabamos de ver, el reino de la mente inferior. Pero luego viene una tercera aura, que es el aura del cuerpo mental superior, o el aura causal, o el cuerpo causal, y esa aura está construida con la esencia, o más bien nosotros tenemos como sede en ese cuerpo al primer reino elemental, que sería la mente superior. Por eso precisamente un clarividente, un maestro ascendido, mide el progreso de evolución de un individuo con su aura. ¿Qué tantos seres de esta clasificación que tenemos aquí tenemos en nuestra aura? La mayor parte de la humanidad tiene seres de esta clasificación, 6 o 7. Los que empiezan a pensar de las 5. Y ya los que empiezan a razonar un poco más, los científicos, del subplano cuarto. Pero los ocultistas, los discípulos, los iniciados, todas aquellas personas místicas, poco a poco empiezan a constituir su cuerpo causal, su cuerpo mental superior. Entonces empiezan ellos a crear, a utilizar este primer reino elemental. De ahí que nosotros somos los constructores y destructores de nuestros cuerpos. ¿Queda comprendido eso, mis hermanos? Sí, claro. Pues al menos ya di un pasito más. Gracias, Omar. Elías y Sonia. Sí, hermano, gracias. Ok. Bueno, entonces ya vimos que este tercer reino elemental, que es el de las emociones, o las emociones propiamente dicho, dice, después de permanecer todo un periodo de cadenas, o sea que todo este reino, el tercero, que ya una vez que pasa este periodo de cadenas, la vida de nuevo se identifica con tales formas y así pueden animar, dice, la parte etérica del reino mineral. O sea que este reino mineral, al finalizar la cadena, va a pasar al reino mineral, llegando a ser la vida que vivifica ese reino. En el curso de la evolución mineral, la presión hacia abajo da motivo a que la vida se identifique con formas etéricas y desde estas animan la materia más densa de los minerales que percibimos con nuestros sentidos. Lo que conocemos como reino mineral comprende naturalmente no solo lo que se llama por lo general minerales, sino también líquidos, gases y muchas sustancias etéricas no conocidas todavía por la ciencia ortodoxa occidental. Mientras se encuentra en el reino mineral, se le denomina a veces a la vida la mónada mineral. Así como en estados posteriores se la llama la mónada vegetal
y la mónada animal. Estos nombres confunden porque parecen sugerir que una gran mónada anima a todo el reino, lo cual no es así porque hasta cuando la esencia monádica aparece por primera vez entre nosotros como primer reino elemental, ya no es una mónada, sino muchísimas mónadas o espíritus. No solo una sola gran corriente de vida, sino muchas corrientes paralelas, cada una de las cuales posee características propias. Aquí hay algo muy interesante, porque ustedes recordarán que en los reinos mineral, vegetal y animal existe lo que se denomina el alma grupal. Y esa alma grupal tiene su mónada, en efecto. Pero esa mónada, precisamente, como nos dice aquí, es precisamente muchísimas mónadas que conforman precisamente esa alma grupal. Entonces, esa alma grupal tiene un cierto número de animales y de determinada especie, o sea, no es una mónada ni un alma para todos los animales, ¿no? O sea, depende de la especie y depende del reino, es precisamente la mónada y su alma, para que no os confundáis. Entonces se dice que en cuanto a la emanación, ¿cuál es la emanación? Esta oleada de vida haya alcanzado el punto central del mineral, la presión hacia abajo cesa y es reemplazada por tendencia hacia arriba. O sea, ahí es cuando esta oleada que viene aquí estando del plano monádico, que esta es la mónada, y va descendiendo, y entonces al pasar y esa esencia descender por el primer reino, que es el de la mente superior, el segundo reino, que es el de la mente inferior, el tercer reino, que es el reino emocional, al tocar el nadir en el plano, en el cuarto reino, que es el reino mineral, es cuando empieza el proceso evolutivo. Aquí fue involutivo en los tres primeros, en los tres y hasta el cuarto todavía se considera que fue una involución. Y ya cuando toca el nadir, que este es el cenit de la mónada o espíritu, cuando ya pasó por todas estas reinos, por todas esas cadenas, es cuando empieza ahora el proceso evolutivo consciente. Entonces dice, en cuanto a la emanación haya alcanzado el punto central del reino mineral, la presión hacia abajo cesa y es reemplazada por la tendencia hacia arriba. La exhalación ha cesado y comienza la inhalación. Se regresa esa vida o esa atracción hacia adentro. La exhalación es que se manifiesta, es ese proceso involutivo, y la inhalación es que la mónada recoge precisamente todas esas experiencias mediante ese proceso equiparable a una inhalación. Se observará que si no hubiese más que una emanación de vida, o sea, que si solamente fuera la primera emanación de la materia o de vida o la espiritual, dice que pasara a un reino al siguiente, habría en un tiempo dado un solo reino. O sea, por eso se dice que son estas emanaciones, y precisamente estas emanaciones de vida, estas oleadas de vida, van pasando, o sea, la evolución es interminable, la involución y evolución. Sabemos que esto no es así, o sea, que no solamente es un reino, son los 7 reinos están involucionando y evolucionando paralelamente. La razón es que el Logos, o sea, el sistema solar, envía una constante sucesión de oleadas de vida, de modo que en cualquier momento encontramos varias de ellas en acción. Por eso nosotros estamos compartiendo esta evolución con los otros seres. Adelante, Lidia. Adelante, tiene la palabra. Perdón, es que se me olvidó abrir el micrófono. Decía que entonces podemos considerar que el Logos da esas oleadas de vida con su respiración, con inhalación y exhalación. Con sus entonaciones de su Om, cuando inhala, claro, es que está recogiendo ese Om, y cuando exhala es cuando lo entona. Claro, con su propio canto, como
como cada uno, con Así su es. propio tono, como cada una de las cosas que puedan existir en la manifestación del universo o los universos, ¿no? Así es. Ok, gracias. De nada, dice, así nosotros mismos representamos a una de esas oleadas, o sea, nosotros, la humanidad, somos una de esas oleadas. Esta humanidad, somos una de esas oleadas de vida. La que sigue inmediatamente a la nuestra anima ahora el reino animal. O sea, la que sigue está ahora en el reino vegetal y la cuarta se encuentra en el estado mineral, mientras que la quinta, la sexta y la séptima están representadas por los reinos elementales. Todas estas son de ondulaciones sucesivas de la misma gran emanación procedentes del segundo aspecto. Acuérdense que el segundo aspecto de Logos es la vida. El primer aspecto es la materia, los 7 planos. El segundo aspecto, el Hijo, es la vida. Por eso ahorita se dice que este es el segundo sistema solar, es el sistema solar del Hijo. Se está manifestando actualmente en ese sistema solar ese segundo aspecto, la vida. Vean, aquí en este diagrama está muy interesante porque aquí están las oleadas de vida. Para poder comprender este diagrama, tenemos que ver las cadenas. Aquí tenemos la cadena 1. La cadena 1 se denominó la cadena de Saturno, que no tiene que ver con el planeta Saturno, pero los ocultistas así le denominaron cadena de Saturno. La segunda es la cadena solar o del Sol. La tercera es la lunar, que se asocia con la Luna porque la Luna es el cadáver del planeta físico de esa cadena. Eso que vemos que nosotros, que es la Luna, es el cadáver, es el cuarto planeta de esta cadena. Por eso lo vemos, porque está en el plano físico. Actualmente nosotros estamos en esta cadena, la cuarta, que se denomina la cadena terrestre. La quinta es la cadena de Júpiter, la sexta es la de Venus y la séptima es la de Vulcano, que repito, nada tiene que ver con los nombres. Para no confundirnos, vamos a decirles cadena 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ok, hay 2 periodos de manifestación en el logos y en el individuo, lo que llamamos actividad y descanso. A la actividad se le llama Manvantara y al descanso se llama Pralaya. O sea, el Pralaya es precisamente ese espacio de oscuración, de paz, del sueño, y al Manvantara es el periodo de actividad, de vigilia, de movimiento. Entonces, vamos a observar que en la primera cadena, aquí está, fíjense nada más, en la primera cadena, el primer reino elemental, ahí está. Pero ese primer reino elemental que inició en la primera cadena, en la segunda cadena ya es el segundo reino elemental. Y ese primer reino que en la primera cadena ya se hizo en la segunda, en la siguiente ya es el tercer reino elemental. Aquí está este primer reino en la mente superior, aquí está en la mente inferior, aquí está en el plano astral. Pero ese primer reino elemental de la que empezó la primera cadena, ya después en la cadena cuarta ya va a ser la vida mineral. Y ya después va a ser la vida vegetal. Y en la siguiente cadena, en la sexta, la vida animal. Y en la séptima cadena, va a ser ya un humano. Fíjense, el segundo reino, en la primera cadena, igual, ya en la segunda va a ser el tercer reino, en la cuarta mineral, en la tercera mineral, perdón, en la cuarta vegetal, quinta animal, sexta humano. Y el tercer reino elemental que estuvo en la primera cadena, ahorita que nosotros estamos en la cuarta cadena son los animales. Y entonces nosotros que estamos aquí, nosotros somos los humanos y estamos en la cuarta cadena, significa que nosotros en la primera cadena fuimos la vida mineral. Nosotros, fíjense nada más, nosotros fuimos la vida mineral de la primera cadena. En la segunda cadena, nosotros fuimos los vegetales, la vida de esos vegetales.
En la tercera cadena fuimos los animales. Ojo, aquí existe una nota. Algunos, los más destacados, se individualizaron como humanos en esta cadena, los maestros. Pero la gran mayoría de la humanidad es en esta cuarta cadena. Aquí estamos hablando precisamente de la oleada de vida normal, porque así como hay retrasados, hay también gente humanos o seres destacados. Entonces, aquellos que evolucionan son los primeritos en pasar a la siguiente cadena. Entonces, queda comprendida estas oleadas de vida que está muy interesante. Entonces, nosotros estamos en esta cuarta cadena, en la cuarta ronda, en el planeta denso, en el planeta físico. Estamos, vean, a la mitad de la evolución. Nos faltan 3 cadenas más. O sea, nos falta pasar por el reino espiritual, celestial y divino. O sea, en realidad pareciera que solamente son 7 reinos. El elemental, el 1, el 2 y el 3, el mineral, el vegetal, el animal y humano. Ahí son 7, pero todavía hay otros 3 reinos o 3 fases. Por eso se dice que el número del sistema solar es el 10. Entonces, nos falta pasar a nosotros por otros 3 reinos, otras 3 etapas de conciencia evolutiva. Nosotros estamos aquí, en la cuarta cadena. Y si nosotros continuamos con nuestra evolución, vamos a pasar al siguiente reino aquí, y al siguiente reino en la siguiente cadena, y al siguiente reino en la siguiente cadena. ¿Queda comprendida esta tabla, mis hermanos, de las oleadas de vida? Sí, Omar, pero ya me perdí, ya no supe de dónde sería el 10 y no el 7. Porque nosotros, si cuentas, el primer reino elemental es 1. Ya. El segundo reino, 2. Sí, segundo reino, 3, otro. El mineral 3, 4, el 5, el 4, animal 6 5, y el humano 6, es el 7. 7. Sí. Tenemos que pasar por otros 3 reinos. Aquí solamente nos habla el texto de los 7 reinos. ¿Por qué? Porque son 7 reinos, pero en realidad son 3 que todavía nos falta por pasar. Sí. O sea, no nos hablan del futuro, de lo que nos espera. O sea, nos hablan del pasado y hasta la etapa evolutiva de humano. Ajá. Todavía faltan 3 estadios de conciencia. El que tenemos que pasar en las cadenas 5, 6 y 7. Claro. Por eso les digo que es 10 estadios de conciencia. ¿Sí? Sí, perfecto, mil gracias. Elías y Sonia, ¿queda comprendida estas oleadas? Sí, hermano, gracias. Gracias. Bueno, voy a continuar entonces. Dice, todo el plan, este plan divino tiende cada vez más hacia la diferenciación. Las corrientes, a medida que descienden de reino en reino, se dividen y subdividen más y más. Es posible que antes de que tenga lugar toda esta evolución, hay un punto que podamos pensar que esta gran emanación es homogénea, pero nada de ello se sabe. El proceso de subdivisión continúa hasta que al término de la primera gran etapa de la evolución se divide finalmente en individualidades. O sea, cuando ya esta mónada ha pasado por los reinos primero grupales, ya se individualiza, o sea, en hombres. Aquí es hombres, no en nombres. En hombres. Vamos a tomarle una foto aquí porque aquí hay un error ortográfico. Entonces, en hombres, no es en nombres. En hombres, siendo cada uno de ellos un alma separada y distinta, aunque al principio como natural, sin desenvolvimiento. Entonces, ya lo vimos. Estos reinos, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto, evolucionan grupalmente. O sea, un alma grupal para varios cuerpos físicos, que ya lo hemos visto en el curso anterior, que es una sola mónada, un solo cuerpo, un solo alma, pero
diversos cuerpos físicos de esos minerales, vegetales, animales y esencias elementales. Ya cuando pasan al siguiente reino, al séptimo, cuando el animal se pasa al séptimo reino, es cuando viene lo que se denomina como la individualización. Y es ahí cuando se forma el cuerpo causal. Ok. Dice, considerando la obra de la segunda oleada de vida o segunda emanación en conjunto, podemos justamente considerar su descenso relacionado con la preparación de tejidos primarios, de los cuales se formarán a su debido tiempo cuerpos sutiles y densos. A este proceso en ciertas escrituras antiguas se le llama precisamente tejido, o sea, cómo se va esta oleada de vida entretejiendo a través de los diversos reinos, se le denomina tejido. Bueno, vamos a conceder el uso de la palabra a mis hermanos, a Sonia, para que nos ayudes con la lectura de las siguientes hojas, por favor, Sonia. Cuando te diga que nos detengamos para hacer alguna acotación, nos detenemos, por favor. Tiene el uso de la palabra. Con gusto. Los materiales son preparados por el tercer logos. El segundo logos los teje en hilos y telas, de los cuales se harán las futuras vestiduras exteriores, o sea, los cuerpos. Podemos considerar al tercer logos como el químico en su laboratorio, al segundo logos como el tejedor trabajando en una fábrica. Así, el segundo logos teje varias clases de telas, es decir, el material del cual se harán más tarde los cuerpos causal y mental de los hombres, de la tela de material astral o sustancia de deseos, se formarán después los cuerpos astrales de los humanos. De esta manera, se da forma a los materiales del mecanismo de la conciencia. Las características de cada clase de material son determinadas por la naturaleza de los conglomerados de partículas, textura, color, densidad, etc. Todo este movimiento en descenso de la oleada de vida a través de los planos, dando cualidades a los muchos grados de materia, es la preparación para la evolución. A esto con frecuencia y más propiamente se le llama involución. Una vez alcanzado el estado más bajo de inmersión en la materia, tanto la primera como la segunda emanación inician su largo ascenso a través de los planos. Esto es la evolución propiamente dicha. El diagrama 7 es un intento de ilustrar gráficamente la primera emanación procedente del tercer logos. Es el diagrama 6, mi hermana, el diagrama 6. Muy bien, perdón, 6, sí. Que forma la materia de los 5 planos inferiores y la segunda emanación que toma la materia vivificada por el tercer logos. La moldea y la anima para producir los reinos elementales y el reino mineral y, en debida sucesión, los reinos vegetal y animal. Se indica también en el diagrama 6 la tercera emanación procedente del primer logos. Emanación que origina la formación de entidades individuales o seres humanos. De esto nos ocuparemos extensamente más adelante en nuestro estudio. Fíjense nada más la importancia de las 3 emanaciones. O sea, la primera emanación, que es la de la madre, que es la de la materia, crea, aquí vamos a remitirnos a este diagrama 6 antes de continuar. Vimos que el tercer logos, que es la madre, la materia, la virgen, Brahma o Isis, depende de la tradición, ese tercer logos
crea precisamente estos planos. En realidad son el plano Adi, que es el plano divino, el Anupadaka o monádico, y 5 planos inferiores, que sería el plano átmico, búdico, mental, emocional y físico. Entonces, este tercer logos crea 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, me equivoqué. Entonces sería el plano 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ok. Este tercer logos, que es la materia, que es la madre, la materia, que es Brahma, que es Isis, que es esta representación del Espíritu Santo, es el que crea estos planos. Primeramente es una fase constructiva de crear los planos con cada uno de los planos, sus 7 subplanos, como dimensiones. Aquí lo vimos, físico etérico, kama en sánscrito, que es emoción, manas, con la subdivisión mental superior e inferior, buddhi o intuición y atma. Este es el plano anupadaka o monádico. Aquí está la mónada o espíritu. Y el plano adi, pues es el plano del logos. Es un plano donde solamente él se manifiesta. Bueno, ya que se crearon estos 7 planos, adi, anupadaka, átmico, búdico, mental, emocional y físico, ya es cuando esta segunda oleada, como hemos venido hablando en esta conferencia, esta segunda oleada, el hijo Vishnu, Horus, este segundo aspecto, que es la vida, es cuando ya desciende. Y desciende precisamente aquí, primero, ya lo vimos en la lección anterior, el advenimiento de las mónadas significa que este logos se multiplica, este logos, el Padre, se multiplican diversas mónadas o espíritus o chispas divinas. Y estas chispas divinas, en este proceso involutivo, al pasar por una cadena como lo vimos en el plano mental superior, es lo que se conoce como el primer reino elemental. En la siguiente cadena, esa misma oleada de vida, porque ya lo vimos que son sucesivas, o sea, no se espera esa oleada hasta que se termine la evolución para lanzar otra, no. Son esas oleadas continuas y permanentes. Esa oleada que en su momento fue el primer reino elemental, en la siguiente cadena desciende al plano mental inferior y ya entonces se convierte en el segundo reino elemental. En la siguiente cadena pasa al reino elemental, al tercero, en el plano emocional. Y en la siguiente cadena ya va a ser la vida mineral, esa oleada de vida. Y en la siguiente va a ser vegetal, en la siguiente animal, en la siguiente humano, en la siguiente, ya lo vimos, nosotros estamos en la cuarta, nos hacen falta tres estadios más, que precisamente aquí le llaman superhumano, que tenemos que a fin de cuentas regresar. Pero, ojo, hay algo muy interesante aquí. Ya vimos la actividad de la madre y del hijo, de Brahma y de Vishnu. Pero, ¿cómo que el padre todavía no se manifiesta? Se supone que pues el padre es el primero. Pues no. El primer logos que representa al padre, a Shiva, a Osiris, él se manifiesta solamente al momento que ya esta oleada de vida de su tercer aspecto y de su segundo aspecto ya llegan aquí. En el momento en que ya se llega a esa oleada de vida al reino humano, por eso fíjense la importancia del reino humano, es el momento en el que este primer logos lleva a cabo ese proceso de individualización, que dice, ya no vas a evolucionar grupalmente como esencia elemental en sus 3 aspectos, vegetal, mineral, animal. Ahora te voy a individualizar para que tú conscientemente ya te hagas cargo de tu evolución. Entonces, aquí es cuando este primer logos, el padre, ya es cuando entra en actividad, no antes.
Por eso es muy interesante el estudio de la Santísima Trinidad, porque no es simultánea. O sea, cada una de estas tres fases o tres aspectos del Creador se manifiesta en un espacio determinado, en un tiempo determinado. ¿Queda comprendido este diagrama muy interesante de los reinos de la vida, mis hermanos? Adelante, Lidia. A ver, a mí no me queda muy clara una cosa, porque mira, veo que aquí donde dice tercer logos, que es la madre, está la suástica, pero no se suponía que para que la suástica se dibuje, primero se delimita el círculo y en él el punto, y luego las líneas, y luego ya la suástica, y realmente la suástica da la impresión, porque es la que inicia el movimiento descendente, y al moverse da la impresión de ser así, ¿no? Pero yo tenía, bueno, yo pensaba que primero era el círculo y luego el punto. Al menos eso aprendí en Kabbalah. Sí, miren, ya nosotros lo vimos en las lecciones anteriores, cómo se manifiesta un logos, Lidia. Esa pregunta se supone que ya tú la tenías que ver, esa pregunta tú ya la tenías que haber visto en las lecciones anteriores. Ah, ya, o sea, Cuando sí. en el campo de evolución, ¿te acuerdas? En la página 8 vimos que en el principio del universo, el logos delimita su universo en el plano Adi, y luego el logos modifica esa materia con su propia vida en el plano monádico. ¿Okay? Y luego viene aquí cómo se manifiesta la conciencia. Ojo, lo que pasa es que la manifestación de la conciencia primero es el círculo, luego el punto, luego en tres direcciones y luego vuelve sobre sí misma. Ah, ok. Entonces yo estaba confundiendo una cosa con la otra. Y la respuesta de la materia, que fíjate, una cosa es la respuesta, primero es la materia virgen, primero es la madre virgen, el mula pakritri, la materia virgen, y luego el logos aparece en un punto en la esfera de la materia, y luego el punto vibra entre el centro y la circunferencia, y luego el punto y la línea vibran en el ángulo recto. O sea, por eso tú dices, ¿cómo la suástica? Si la suástica, o sea, aquí lo que nos está diciendo este diagrama ya es cuando está la materia aquí formada en la unión, precisamente, que por eso la cruz, dice, la cruz procede del Padre, el punto, y el Hijo, que es el diámetro. O sea, representa el tercer logo, la mente creadora, la actividad dispuesta a manifestar como el creador. Por eso ponen la suástica, porque la madre precisamente ya está formada, digamos, sí. Formada. Ok, perdón. Sí, entonces, no os confundáis, mis hermanos, no están, esta pregunta no nos genera confusión, ¿no? ¿Vamos bien, mis hermanos? Sonia y Elías. Adelante, hermano. Yo voy bien, pero confundido. Bueno, pues es que te digo, tienen que tomar los cursos previos, por eso no entiendo muchas cuestiones, porque si no he tomado el curso básico, ahí sí te sugiero, Elías, luego que curses el curso básico, porque este ya es un curso muy avanzado, pero con mucho gusto te disipamos más tarde en privado ya todas las dudas, ¿no? Muy bien, gracias. Bueno, nos dice aquí, el estudiante debe conservar cuidadosamente la exacta posición de las figuras. Aquí, fíjate lo que tú decías, Lidia, pero las figuras, fíjate, las figuras son estas. Las figuras son estas. El estudiante dice, ha de conservar cuidadosamente la exacta posición de las figuras que representa cada reino. En el diagrama así. Dice, así como el mineral está representado en toda su amplitud en la parte densa del plano físico, que es esta, demostrando que la vida allí tal cual tiene pleno dominio sobre la materia física densa.
pero se estrecha más y más a medida que asciende por los subplanos etéricos. O sea, como vean aquí al principio los minerales más densos, aquí están, pero conforme poco a poco los más evolucionados, que son los materiales radioactivos, las gémanas y ciertos tipos de seres del reino mineral, son más etéricos que físicos, vean, porque aquí se ensancha, se hace más angosto. Pero dice, se estrecha más y más a medida que asciende a los subplanos etéricos, indicando que el dominio sobre la materia etérica aún no es perfecto. La puntita que penetra en el plano astral, aquí, esta puntita del plano astral del reino mineral, indica un poco de conciencia, indica que un poco de conciencia actúa en la materia astral. O sea, el mineral empieza medio a querer sentir, a quererse en medio. Esta conciencia es el principio de deseo que en el reino mineral se expresa como afinidad química. Nos referiremos nuevamente a este punto al tratar de las almas grupales minerales. O sea, en los capítulos subsecuentes vamos a ver las almas grupales minerales, vegetales, animales. Por eso nos dice que observemos bien este diagrama. Dice, la faja que representa el reino vegetal, que es esta, tiene toda su amplitud en el plano físico, tanto en el denso como en el etérico. La parte que representa la conciencia astral, aquí del vegetal, es naturalmente mucho mayor que el mineral, porque el deseo está más desarrollado en el reino vegetal que en el mineral. Y luego ahorita se va a explicar esta figura del animal, que ya tiene conciencia física astral y poquito de mental, y luego el humano que físico, emocional y mental. Ok. Dice, quienes se dedican al estudio de la vida de las plantas, bueno, ahí te vamos a conceder la palabra, mi hermana Lidia, para que nos ayudes, por favor. Sí, claro, Mar. Quienes se dedican al estudio de la vida de las plantas saben que numerosos integrantes del reino vegetal muestran gran ingenuidad y sagacidad para alcanzar sus fines, por limitados que estos nos parezcan desde nuestro punto de vista. La faja correspondiente al reino animal aparece en toda su amplitud en el subplano astral inferior, mostrando que el animal es capaz de experimentar plenamente los deseos más bajos, pero el estrechamiento de la faja en los subplanos superiores indica que su capacidad para sentir deseos superiores es mucho más limitada. No obstante, la posibilidad existe. Ocurre en casos excepcionales que el animal manifiesta afecto y fidelidad de calidad muy elevada. Yo diría humildemente que muchos de nuestros hermanitos, ¿verdad? Pero bueno. La faja que representa el reino animal muestra también que éste ya ha desarrollado la inteligencia, la cual necesita materia mental para expresarse. Se acepta generalmente ahora que algunos animales, tanto domésticos como salvajes, ejercitan individualmente el poder de razonamiento de causa a efecto, aunque las líneas sobre las cuales pueden razonar naturalmente son naturalmente pocas y limitadas, y la facultad carece todavía de potencia. Como la faja representa el promedio de los animales, la punta penetra en el subplano más bajo del plano mental únicamente, pero en los animales domésticos
altamente evolucionados, la punta fácilmente puede extenderse al más elevado de los 4 subplanos inferiores, aunque no dejaría de ser siempre un punto y no toda la amplitud de la faja. Ya que estamos considerando los grados relativos de conciencia en los diversos reinos, podemos adelantar algo e indicar el estado alcanzado por el hombre. La faja, que en el diagrama 6 representa al reino humano, aparece en toda su amplitud hasta el subplano más bajo del plano mental, indicando que la facultad de raciocinio del hombre está plenamente desarrollada hasta ese nivel. En las subdivisiones superiores del plano mental inferior, la facultad de raciocinio no está aún plenamente desarrollada, como lo indica el estrechamiento de la faja. Ok. ¿Qué nos está diciendo en estas palabras que acabas de leer, Lidia? Vean, ya lo expresamos. En el mineral es una conciencia netamente física y etérica. Y la punta apenas empieza a tocar los niveles emocionales. Uh-huh. En el reino vegetal es una conciencia plenamente mineral, etérica y poca porción de emocional. En el animal es una conciencia plenamente física y emocional, y los primeros atisbos de esa punta se dice que son los animales domésticos, que ya ese instinto poco a poco lo empiezan a desarrollar, y precisamente dicen, es que el animal es muy inteligente, ¿no? O sea, el humano le está enseñando a estos reinos a evolucionar. Nosotros somos los hermanos mayores, entonces muy específicamente con los animales domésticos, nosotros los estamos ayudando a pensar para que en la siguiente cadena se individualicen. Como tratemos a las plantas, por eso las plantas les gustan que les den afecto. ¿Por qué? Porque las plantas tienen que desarrollar el aspecto afectivo, el aspecto emocional. Por eso cuando las plantas, ay, qué bonita, mira, y no, les encanta que las plantas les hablen bien, y también se marchitan cuando aquel individuo las mira mal, les profiere una palabra de desdén, pues esas plantas empiezan a sentir y se marchitan. ¿Por qué? Porque están muy abiertas a aprender a sentir. Y el mineral pues es netamente físico y está empezando a sentir. Por eso los cuarzos, cuando nosotros tenemos cuarzos, gemas preciosas, el oro, la plata, estamos ayudando con nuestras vibraciones al portar nosotros gemas, anillos, todas esas piedras, todos esos metales, estamos ayudando a ese reino mineral poco a poco a responder a ese estímulo. Que en realidad por la humanidad estamos obsesionados con el reino mineral actualmente, ¿no? Con la tecnología, los carros, las casas. Estamos obsesionados con el mineral cuando nosotros deberíamos de estar ahorita ocupados de convivir con los animales. Y los vegetales también, ¿no? O sea, pero a los que más debemos de amar son los animales, y son los que desafortunadamente ahorita son los que más maltratamos, ¿no? Bueno, queda comprendida esta tabla, mis hermanos, que la terminamos de leer en la siguiente hoja. ¿Queda comprendida mi intervención? Sí, okay. Hermano Omar, gracias. Bueno, vamos a concederte la palabra, mi hermano Elías, para que nos ayudes con la lectura de estas 2 hojas que siguen, por favor. Adelante, Elías. Ok, bueno, no nos escucha Elías, entonces ¿nos ayudas, Lidia, todavía, por favor? Adelante, Lidia. Perdón. No obstante, la punta que penetra en el plano mental superior o causal
introduce un factor enteramente nuevo por cuanto el hombre posee un cuerpo causal y un ego permanente que reencarna. Y subrayado y con negrillas dice, en la gran mayoría de los humanos, la conciencia no se eleva más allá del tercer subplano mental. Aquí está muy... ¿Mande? Perdón. Si vean, la gran mayoría de los... Por eso lo pusimos nosotros llegamos hasta la mayoría, no se eleva más allá del tercer subplano mental. O sea que utilizamos solamente el tercer y el segundo reino elemental de la mente inferior, nada más, hasta ahí. Son muy pocos los que manipulamos el primer reino elemental, ¿no? Solamente cuando estamos nosotros estudiando teosofía estamos poniéndonos en contacto con el primer reino elemental. Ya, gracias, mi hermana. Disculpa por No, al contrario, porque nos explicas, gracias, Omar. Dice ya sin subrayar, pero sí con negrillas. A medida que avanza su desenvolvimiento, el ego solo es capaz de elevar su conciencia gradualmente al segundo o al primero de los subplanos del mental. Ya sin negrillas dice, la faja de la extrema derecha representa a un hombre mucho más avanzado que el corriente. Aquí tenemos indicada la conciencia del hombre altamente espiritual que ha evolucionado más allá del cuerpo causal, de manera que el hombre puede actuar libremente en el plano búdico y también posee conciencia. Y digamos que entre, ¿cómo se llaman estos? Guiones. Entre guiones, por lo menos mientras se encuentra fuera del cuerpo y se cierran el guión, en el plano de Atma. Se observará que el centro de conciencia del hombre en tal grado indica por la parte más ancha de la faja, no está como en la mayoría de los hombres, en los planos físico y astral, sino entre los planos mental superior y búdico. Estos están mucho más desarrollados que sus partes inferiores y pese a que todavía retiene él su cuerpo físico, este cuerpo está indicado solo por una punta. La explicación reside en el hecho de que lo retiene únicamente por la comodidad de trabajar en él y no porque sus pensamientos y deseos estén radicados en él. Ahora con negrillas dice, tal hombre ha trascendido todo karma que lo ligue a la encarnación, conserva los cuerpos inferiores solo para poder trabajar por medio de ellos en favor de la humanidad y derramar en los planos inferiores fuerzas que de otra manera no podrían llegar a ellos. Se cierran las negrillas. Después de esta necesaria digresión, para explicar los grados relativos de conciencia alcanzados por cada uno de los reinos de la naturaleza, es importante hacer notar que el proceso evolutivo que da expresión a la conciencia involutiva ha de empezar por los contactos recibidos en su cuerpo. Si es por los contactos, sí, ¿verdad? Sí. Recibidos en su cuerpo más exterior, es decir, en el plano físico,
Ahora con negrillas nos dice, la conciencia solo puede darse cuenta de algo externo por impactos en su propio exterior. Híjole, qué importante esto, ¿verdad? Sí, los trancazos y los descalabros y los dolores es lo que poco a poco va despertando la conciencia, aquí nos está diciendo. Porque hace vibrar, o sea, hace vibrar esa materia. O sea, esa vibración en las primeras encarnaciones son violentas, muy violentas, porque la conciencia está dormida. Tiene forma física, pero son vidas muy violentas para que poco a poco se vaya sensibilizando ya el alma que pasó de lo animal y poco a poco vaya desarrollando su mente. Por eso son vidas muy fuertes, las primeras que pasamos, de mucha violencia, de muchas impresiones, de muchos choques, de muchos impactos. Claro. Y en las que evidentemente también fuimos violentos, ¿no? Así es. Gracias, mi hermana Lidia. Vamos a De conceder nada. Sonia, para que nos apoyes con las siguientes 2 hojas. Claro. Hasta entonces, ella sueña dentro de sí misma. A medida que los débiles estremecemos internos procedentes de la mónada ejercen ligera presión en el Jivatma, Atma, Buddhi, Manas, como un manantial de agua pugna por brotar debajo de la tierra. Hay pausa, mi hermana. Entonces, Sí. Ella dueña de sí mismo, estamos hablando, dice entonces, a ella, hasta entonces, ¿quién es ella? Estamos hablando precisamente de la conciencia, porque dice, hasta entonces ella, dicen, ¿quién es ella? La conciencia, dice, la mónada, ya dijimos, es el espíritu. Entonces, esta mónada se expresa a través del Jivatma. ¿Qué es el Jivatma? El Jivatma es el alma, el yo superior integrado de 3 aspectos. Atma o voluntad espiritual, Buddhi o intuición, y Manas o mente superior. O sea, esta conciencia en la mónada se expresa en el Jivatma, en el alma. La mónada necesita del alma y el alma necesita de la personalidad para evolucionar. Gracias, mi hermano. Gracias. En capítulos sucesivos trataremos a su debido tiempo del proceso de su ascenso y de la tercera emanación, que dan por resultado la formación del cuerpo causal del hombre. Volviendo a la segunda emanación, hemos de hacer notar que no solo se divide en grado casi infinito, sino que además parece diferenciarse en sí misma, de manera que llega por millones de canales en cada plano y subplano. Así, en el plano búdico, aparece como principio crístico en el hombre, en los cuerpos mental y astral de este. Vivifica varias capas de materia, apareciendo en la parte superior del astral me perdí. Como una noble emoción y en la parte interior como una mera precipitación de fuerza vital que vivifica la materia de dicho cuerpo. En su manifestación más baja, se precipita desde el cuerpo astral a los chakras o centros de fuerza etéricos, donde se une a Kundalini, que surge del interior del cuerpo humano. Haremos notar también que Kundalini o fuego serpentino que surge del interior del ser humano pertenece a la primera emanación de la madre y existe en todos los planos de los cuales conocemos algo. Esta fuerza de Kundalini es naturalmente muy distinta de prana o vitalidad, perteneciente a la segunda emanación, el Hijo, y también de Pohat, el Padre,
o sea, de todas las formas de energía física, tales como la electricidad, luz, calor, etc. Entre paréntesis, véanse también obras El doble etéreo, El cuerpo astral y El cuerpo mental. Kundalini viene al cuerpo humano desde el laboratorio del Espíritu Santo, en las profundidades de la Tierra, donde todavía se producen nuevos elementos químicos, mostrando creciente complejidad de forma, vida y actividad cada vez más enérgicas. Esto que nos está diciendo aquí es muy interesante, precisamente porque ya en la obra del doble etéreo y el astral y el cuerpo mental ya expresamos que 3 son las energías que provienen del logo solar. Kundalini, que procede de la madre. Prana, chi o ki o energía vital del hijo. Y Fujat, que son todas las manifestaciones de energía, y unas más que no se conoce todavía actualmente, formas de energías muy complejas, como la que mueven los planetas, las galaxias. Procede Fujat del Padre. Esas 3 energías están latentes y es lo que nos permite nosotros tener lo que llamamos vida. No solamente nosotros nos da la vida el prana. Esas 3 fuerzas, esas 3 energías están en nuestros cuerpos. Están y yacen. Y cada una de esas tiene una sede, un lugar donde se encuentran. Entonces, vale la pena, precisamente muchas de las escuelas hacen énfasis por despertar Kundalini, que está en la base de la columna vertebral, pero se olvidan de prana y se olvidan de Fujat. Y ahí es donde vienen los desequilibrios, precisamente porque en realidad somos la madre, el padre y el hijo. Entonces tiene que haber una completa armonía entre esas 3 fuerzas, porque si no existe luego los desequilibrios. De esas 3 fuerzas, Fujat, Kundalini y prana, la menos nociva es prana. Y esa la podemos nosotros recibir haciendo ejercicio y tomando baños de sol, pero no exacerbados, ¿no? A solear, caminar. En realidad, al nosotros recibir las fuerzas del sol, estamos recibiendo los 3, pero la que más nos beneficia y la que más conviene utilizar y no exacerbar las otras 2, Kundalini, Fujat, ni se conoce por los yogis. Muchos se obsesionan con Kundalini, pero si supieran que Fujat es mucho más poderoso que Kundalini, que es el padre, es la energía más potente que hay en el universo, es la que pone en actividad a las mónadas al momento de que se manifiesta, y cuando se manifiesta incluso un logos es Fujat. Pero bueno, quise hacer este paréntesis para que se diera cuenta precisamente la relación. Aquí nos está diciendo, nos está dando esa relación de Kundalini, prana y Fujat. ¿Concluimos, mi hermana, por favor? Qué interesante información, hermano. Precisamente estaba pensando en eso de que cómo se ha encaminado todo muchas veces marketing espiritual hacia el Kundalini y no hacemos conciencia de esta información tan importante. Bueno, continúo. Pero Kundalini no es la parte de la primera emanación dedicada a construir elementos químicos. Es más bien un mayor desenvolvimiento de la fuerza que se encuentra en el centro viviente de tales elementos. Como el radio, Kundalini es parte de la primera emanación, después de haber alcanzado la máxima inmersión en la materia y ascendido una vez más a las alturas de las cuales procede. Se ha dicho ya, hablando en general, la oleada de vida que desciende
a través de los mundos de materia, causa diferenciación siempre creciente en su retorno hacia arriba, pero produce, sin embargo, la reintegración en la unidad. Muy bien. Muchas gracias, mi hermana. Muy interesante esta lección de los 7 reinos. No sé si quieren que nos regresemos para comentar un otro diagrama. Queda todo expresado. Queda comprendido este capítulo de los reinos de vida, mis hermanos, el capítulo 5. ¿Tienen alguna duda en torno al tema? Lidia, Elías, Sonia. No, En lo personal. Perdón, Sonia. Perdón, adelante, Lidia. La mano, mis hermanos, para conceder la palabra, por favor. Y ya para ser ordenados. Ok. ¿Sí? ¿Quién la va a solicitar? ¿Quién le va a levantar la mano? Adelante, Lidia. Pero déjale, levanto la mano. Ya. Ok, gracias. No, la verdad me ha quedado muy, muy claro como lo leímos, como nos lo fuiste explicando con los diagramas y todo, y me pareció bellísima. Incluso, por ejemplo, la importancia de ese último párrafo donde te dice que hacia abajo se va creando la diferenciación, ¿no? Pero hacia arriba siempre va a ser la unidad. Y entonces ya como que entendí un poco más qué quiere decir eso, ¿no? Porque todo mundo habla de somos uno y entonces tú volteas y todo lo ves diferente y dices, somos uno, somos uno, somos uno. Pero más lo repito como perico, que realmente llegar a comprenderlo. Y por lo menos, si todavía no lo comprendo, este último párrafo me hizo como pensar en eso y entenderlo un poco más. Sí, entonces ahorita ya me individualicé, soy en esta encarnación, estoy haciendo el papel de la señora Lidia Gómez y en la siguiente reencarnación, quién sabe quién voy a ser, pero eso no importa, porque yo ya voy camino a la unidad, ya tengo mi individualización, voy hacia la unidad, pero ya como que ya entendí más fácilmente esa parte y me pareció preciosa. Sí. Ya, muchas gracias. De hecho, fíjense que este cuarto reino es un reino relativamente tramposo. Me refiero porque este reino es relativamente tramposo. Déjenme ver a ver si podemos, si hay un diagramita aquí de los de las oleadas. No hay. ¿Por qué les digo que relativamente este cuarto reino, un reino relativamente que nos puede llegar a pensar que el humano, ¿por qué se comporta inferior a veces que los reinos, que sus hermanos menores, ¿no? Animales, vegetales y minerales incluso, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí es cuando ya actúa la mente. Y la mente Blavatsky le llaman que es la destructora de lo real. O sea, la mente no solamente puede construir, sino puede destruir. Ese es el peligro de pasar por este reino, porque los reinos anteriores evolucionan a través de la conciencia grupal. Entonces, al momento de que se individualiza el ser humano y ya se manifiesta la personalidad, que otra de las cuestiones que ha traído mucho mal al desarrollo interior del ser humano, es que la psicología le ha llamado ego a la personalidad, pero no explica por qué le llama ego a la personalidad, y eso es lo que causa muchos problemas a las personas, porque no saben ni lo que es el ego y dicen, es que tu ego, cuando la raíz etimológica de la palabra ego significa yo, y el yo significa precisamente esa manifestación divina. La mónada, ya lo dijimos, está en un nivel muy elevado. Está aquí en el plano Anupadaka.
Y como está un plano muy elevado, se vale de 3 cuerpos o 3 vehículos. El átmico, el búdico y el mental. Pero como esa alma, ese jivatma, ese yo superior, esa alma está todavía a planos muy elevados, se vale de otros 3 vehículos, el cuerpo físico, el emocional y la mente inferior, que eso es el yo inferior, la personalidad. Y eso la psicología le ha llamado el ego. Y el problema es que la gente supuestamente versada se atreve a decir, es que tu ego, bueno, pues, ¿qué es el ego? Que si la psicología nos va a dar luz, que nos las dé bien, no que no nos confunda. ¿Por qué? Porque este ego, esta personalidad, precisamente encabezada por la mente superior, las emociones y un cuerpo físico, es el reflejo. Hay escuelas espirituales que incluso hacen énfasis de matar a la personalidad. Bueno, si vas a matar a la personalidad, ¿con qué 3 vehículos te vas a expresar en estos planos? O sea, es reconocer que estas 3 triadas, mónada, alma y personalidades, tienen un propósito. Jung decía, lo que niegas te somete y lo que aceptas te libera. O sea, el negar la existencia es parte de un plan divino. No fueron creadas pues por nomás, tienen una razón de ser. La personalidad o las personalidades precisamente es el yo inferior o no yo. ¿Por qué? Porque niega al alma y niega a la mónada. La personalidad, el yo inferior o el no yo, que la teosofía le llama cuaternario, que yo disto mucho de ese concepto porque hemos expresado que son triadas y lo vamos a ver más adelante en el siguiente capítulo denominada la anexión de los átomos permanentes. Y en esa sesión vamos a ver precisamente esa anexión de los átomos permanentes. Precisamente vamos a ver que son 3 triadas. Es la mónada, es el alma y es precisamente la personalidad. Como ahorita en este diagrama que vamos a abrir, lo vamos a expresar. Entonces, déjenme ver si es este. Ok. Dejen ver cuál es el diagrama que se va a abrir primero. Ok. Bueno. Que se abra el diagrama. Estamos esperando, mis hermanos, que se abra el diagrama que vamos a expresar. Entonces, precisamente les comentaba que pasar por el 4º reino nos puede llegar a pensar, bueno, estamos evolucionando, estamos involucionando. Que se supone que ya tenemos mente, que debemos de pensar, que tenemos que ayudar a los hermanos mayores que son los reinos. Pues sí, pero el problema es que no lo sabemos. ¿Por qué no lo sabemos? Porque cada encarnación hay un reset de nuestra conciencia y nuestro cerebro empieza a funcionar al momento de que nacemos. El dolor, el sufrimiento, todas las cuestiones adversas nos hacen pensar un poco de que si existen cuestiones internas, Dios, jerarquías, seres de luz, seres más evolucionados, más avanzados, y es cuando nos hacemos las preguntas existenciales: ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? Pero en aquellos que son almas humanas, jóvenes, pues no, esas preguntas no existen. Y de ahí es donde vienen todas estas calamidades que conocemos actualmente en la humanidad. Que decimos, ¿cómo es que tal persona actúe de tal manera? Peor que un animal. Pues sí, es que es la mente unida a la emoción, con esa idea de separatividad, con esa idea de inconsciencia, de no pensar que es ese mismo Dios que mora dentro de sí. Pero bueno, es precisamente parte del dolor, del sufrimiento, lo que poco a poco nos va a ir ayudando a despertar. Vamos a hacer un poquito de preámbulo de los siguientes 2 lecciones. Vamos a culminar nuestra sesión al día de hoy hasta aquí, pero eso que los estaba comentando, que va a guardar mucha relación con las siguientes 2 lecciones, de cómo es que la mónada o espíritu que se manifiesta en el plano monádico o anupadaka
es imagen y semejanza del Creador, ya lo hemos dicho. Voluntad es el Padre, amor, sabiduría es el Hijo, inteligencia activa es la Madre. Los tres aspectos que hemos hablado, las tres oleadas. Pero, ¿cómo es que esta mónada, ya lo hemos dicho, se vale de otros tres instrumentos, que es la voluntad espiritual, la intuición y la mente? Entonces, pero a través de tres átomos, es muy interesante lo que vamos a ver en las siguientes dos lecciones, cómo estos átomos permanentes es la suma de todo el material contenido en este plano, que al principio son latentes, pero conforme el ser humano va evolucionando, va siendo señor, amo y señor de cada plano. Entonces, al principio, cuando el alma es pues novicia, cuando es las primeras encarnaciones, el alma ni siquiera se expresa. Estos tres aspectos no, son encarnaciones, son personalidades conformadas por tres entidades. El átomo físico, que es la suma de todo nuestro cuerpo físico, es el molde, ahí se guardan todas las experiencias físicas. El átomo astral permanente, que se guardan todas las emociones, y la unidad mental, donde se guardan todos los pensamientos. Entonces, la ciencia y la psicología solamente se atreve a decir que el ego, que el subconsciente, que el inconsciente, que el consciente, pero no nos explica más allá de una vida. O sea, la psicología aún, poco a poco va revelando el ocultismo a través de la psicología esotérica. Pero un teósofo debe de tener mucho cuidado de cómo se expresa y qué es lo que piensa. Un teósofo ya no asocia la personalidad con el yo o con el ego. El ego divino es esto: el jivatma, la tríada superior, el alma. Entonces, nosotros vamos construyendo nuestros cuerpos. El alma está aquí latente, pero tenemos que desarrollarla. Así como nosotros cada vida, cada encarnación, estamos construyendo y destruyendo nuestros cuerpos, que la reencarnación estamos atados aquí, a estos tres planos, yendo y viniendo, estamos yendo y viniendo a estos tres planos, a través de estos átomos permanente físico, astral y unidad mental, estamos constantemente atrapados aquí en estos tres planos, el físico, el emocional y el mental. De ahí no pasamos. Conforme vamos estudiando teosofía, vamos tejiendo este puente, esta antacarana entre nuestra personalidad y nuestra alma, hasta que por medio del proceso de iniciación, el proceso en el cual nosotros ya evolucionamos conscientemente, ya empezamos poco a poco a integrar nuestra personalidad, y poco a poco estamos reconociendo que tiene que estar al servicio del alma. Entonces, yo les sugiero, mis hermanos, que nos acompañen en la siguiente sesión, porque vamos a ver cómo esta mónada va haciendo esta anexión, va tejiendo estos enlaces primeramente entre el jivatma, la entidad superior, el yo superior, el alma, y cómo, una vez que se tejen esos tres átomos permanentes, el átmico, el búdico y el mental, cómo se van entretejiendo, el que vamos a ver en el capítulo 7, la tríada inferior, la mente inferior, las emociones y el cuerpo físico. Y que si se fijan, vean los tres colores, rojo, azul y amarillo, acá también se expresan. Es una maravilla ver que hay una correlación, como es abajo es arriba. ¿Tienen alguna duda, mis hermanos? Hasta ahorita no, más bien estoy digiriendo toda esta información. Se me hace bastante, y poniendo en orden lo que yo pensaba que era. Realmente me mueve muchísimas cosas. Duda, ahorita no, hermano. Gracias. Sigo pensando en todo esto. Así es. Adelante, Lidia. Tiene la palabra, mi hermana Lidia. Perdón, podríamos decir que, por ejemplo, esta parte espiritual, intuicional y de mente abstracta o mente superior, estas tres partes con esos colores y demás, ¿sería lo que conocemos como la llama trina o no tiene nada que ver?
Lo que pasa es que estos átomos permanentes, estos átomos permanentes, esta llamatrina que le llaman, se dice que la sede del espíritu es el corazón. Físicamente, Ajá. la sede donde está el corazón, del corazón, hay escritos que señalan que es precisamente en alguna etapa evolutiva el corazón. En Ajá. otras etapas evolutivas se dice que ya es la cima de la cabeza. Ajá. Sí, o sea, conforme vamos evolucionando se van, pero el átomo permanente físico está precisamente en el corazón, el átomo permanente astral está en el hígado y el átomo permanente físico está en la cabeza. Físicamente, si tú quieres ubicar esas unidades mentales, esos átomos, ¿dónde están físicamente? Ah, Incluso ya, se ya. dice que nuestras células más inferiores están de la cintura para abajo, las medianamente evolucionadas de la cintura hacia el cuello y las más evolucionadas del cuello hacia arriba. Entonces, Ajá. todo eso lo maneja la masonería y otras escuelas de ocultismo. La importancia precisamente de esos 3 grados, aprendiz, compañero, maestro. En cada uno de esos grados se va revelando información acerca, lo que pasa es que nuestro cuerpo es un templo. Y hay obreros, hay operarios, y cada operario es un átomo y es una secta. Y hay órdenes, hay clasificaciones, hay jerarquías Claro, en nuestro cuerpo. Entonces, claro. E inteligencias que las mueven, ¿verdad? y inteligencias que no hacen ni un ruido. O sea, ¿cómo es posible que este cuerpo que hay guerras atómicas a diario adentro, hay guerras atómicas entre las fuerzas centrífugas y centrípetas, entre pensamientos, deseos, o sea, no haga ruidos, es una maravilla. O sea, todo ese proceso de construcción, manifestación, regeneración y destrucción que diario hay en el cuerpo, no haya ni ruidos, o sea, es una maquinaria silenciosa, perfecta. Maravillosa. Ujú. Mil gracias, Omar. ¿Sí? Bueno, mi hermano Pedro Rodríguez, aquí en el Centro de Estudios, ¿tienes alguna aportación al respecto? Sí, así muy a grosso modo. Un pequeño resumen. Yo diría que el graffiti, siendo la vastedad de la materia, y que hay más materia invisible que visible. Cuando surge la manifestación de la graffiti es movida por Fojar. Y Fojar, en el cuerpo humano, el ser humano, cuando empuja, es empujado por el yo hacia la mente superior. Fojar en sí hace un torbellino con tres actividades para poder activar la mente superior o poderse acercar. 3 actividades que nos acercan mucho a esos niveles superiores, que es la de compasión, comprensión y amor. En todos los actos de la vida, sobre todo trivialidades, ¿cómo puede uno compadecerse, comprender y amar a los que nos hacen daño? Donde hay desavenencias en la vida diaria, se hace un vórtice y ese vórtice en sí, ya una vez desencarnando, se va al átomo ultérrimo astral para que sea depositado esos adelantos, pero conforme al avance del Kundalini. El Kundalini se mueve a base de Fojar. Fojar mueve actividades, mueve unas actividades con Fojar en cuanto a la mente superior. Nunca hay que dejar de pensar en Dios, en todo. Veo en Dios en ti, veo a Dios en ti, siempre pensar en cuanto se vea a la creación, un ser humano, un animal, una planta, una piedra, a quien sea. Veo a Dios en ti, es un pensamiento constante
para no desprendernos de ese enfoque hacia la mente superior. Y las tres posturas que mencioné, siempre para cuando hay confrontaciones, cuando hay que resolver, cuando hay que enfrentar sin confrontar situaciones difíciles y apegarnos, acercarnos, no alejarnos de la mente superior. Hay muchas cosas aquí que hay que ver, me llama mucho la atención la quinta cadena, en todo esto que dije y muchas cosas más. Las emanaciones, ahorita hablé algo, si hablo sobre emanaciones, pero hay una gran cantidad de una riqueza enorme de información que podríamos poderla digerir y compartirlo y estamos compartir cada uno de nosotros. Todos los puntos de vista enriquecen demasiado. Hay mucho que platicar, pero pues muy a grosso modo esto compartiré yo. Muchas gracias, mi hermano Pedrito. ¿Alguien más que quiera hacer un comentario? Lidia, Sonia, Elías. Tienen el uso de la palabra, mis hermanos, mis hermanas. Adelante. Por el momento solo dar las gracias y aparte de seguir pensando, sintiendo todo esto, es más bien cómo aterrizo yo esto en mi vida diaria. Inmediatamente se empezaron a activar diferentes situaciones, diferentes oportunidades de cómo traducir parte de toda esta información tan bonita en el día a día. Parte de ello también es lo que acaba de comentar ahorita nuestro hermano Pedro. Y me voy sobre todo con la tarea, no nada más con la tarea de seguir estudiando, sino de manifestarlo. Es un sentimiento muy bonito, es una tarea muy bella, pero sobre todo siento que es una gran responsabilidad el tener este conocimiento, o no tenerlo, sino querer aprender este conocimiento. Con eso me voy. Gracias. Sí, se dice que tres son los caminos que nos van a ayudar a nuestra evolución: la meditación, el estudio y el servicio. Son las tres piedras angulares, las tres piedras angulares que nos permiten evolucionar en este reino humano. Es la meditación, es el estudio de temas elevados, pero sobre todo el servicio. Son tres aspectos. Con la meditación despertamos el aspecto intuicional o búdico. Con el estudio desarrollamos la mente o el aspecto inteligencia activa. Y con el servicio activamos precisamente la voluntad divina, ¿no? Que la voluntad divina es precisamente eso: servir, evolucionar, compartir, dar, ayudar. Entonces, ese es el propósito por el cual se ha manifestado el universo, para evolucionar. Entonces, con esas tres actividades, servicio, que es la voluntad de Dios, hágase la voluntad del Dios y no la nuestra, servir a los demás. Con la meditación activamos el aspecto de intuición, amor, y con la mente precisamente la actividad. Entonces, con esas tres actividades, más la observación continua de pensamientos, emociones, palabras y acciones, obvio, no somos aún perfectos, somos perfectibles, no somos infalibles, hay que tener mucha compasión, mucha comprensión de nosotros mismos, para que una vez que tengamos compasión y comprensión de nosotros mismos, podemos llegar a compadecer y a comprender a todos los seres, no solamente a los humanos, sino a todos los seres, y comprender que cada cual, desde el átomo hasta todos los seres, planetas, sistemas solares, galaxias, todos desempeñamos una parte activa en el plan divino del cosmos. Entonces, cada quien
representar el papel que nos corresponde de acuerdo a nuestro grado evolutivo y al reino al que pertenecemos. Y siempre mirar que la evolución es eterna, no tiene principio ni fin. Bueno, pues les agradezco, mis hermanas, mis hermanos, esta sesión. Nos vemos la próxima semana y que la luz, el amor y el poder sean con todos ustedes.